Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por este día, por este tiempo que nos das, Señor, para venir a adorarte como pueblo tuyo. Gracias te damos, Señor, porque a pesar de nosotros y de lo que somos, Señor, te has placido en bendecirnos con abundancia de bienes, Señor, sobre todo espirituales, pero también físicos y materiales. Gracias por Cristo, gracias por tu Espíritu. Te rogamos, Señor, en Él que nos bendigas en esta hora, que nos enseñes, nos instruyas a la luz de tu palabra para aprender todo lo que tú quieres para nosotros y para nuestra edificación. Te rogamos traer con bien a aquellos que vienen en camino. Glorifica tu nombre, Señor, el día de hoy entre nosotros, y que muchos vengan a la salvación. Te lo rogamos en Cristo. Amén. Bien, estamos hablando de los atributos de Dios. Estamos ampliando lo que la Confesión Bautista de Fe nos enseña respecto a la doctrina, al ser de Dios y sus atributos. Como les digo, en la confesión solo se hace mención, se hace una lista de algunos de los atributos de Dios, y yo lo que estoy haciendo es ampliando y explicando un poco mejor de qué se trata cada uno de sus atributos. Como decíamos, hay atributos incomunicables, es decir, que solo le pertenecen a Dios. Otros que Dios en su gracia y en su soberanía ha decidido también comunicar con los hombres. Bien, de lo primero que hablamos fue acerca de la singularidad de Dios. Es decir, que nuestro Dios es ¿qué? Es único. Eso significa singularidad, que Dios es único, ¿verdad? No hay otro como Él. Él es único, vivo y verdadero. Hablamos de la aceidad de Dios. ¿Qué quiere decir ese término? Sí, que Dios es autoexistente y autosuficiente. Es decir, que no depende de nada ni de nadie para ser y existir. Nosotros dependemos de diferentes factores, principalmente de Dios, por supuesto, pero de muchos otros factores para ser y existir. Dios no. La incomprensibilidad de Dios, bueno, ¿podemos conocer a Dios en alguna manera? Sí, definitivamente, es lo que estamos haciendo. Estamos conociendo a Dios a medida que avanzamos en este estudio. ¿Podemos entenderlo completamente? No, ¿verdad? La espiritualidad de Dios. ¿Dios es qué? Espíritu purísimo, ¿verdad? Sin mezcla. Él es espíritu. A Dios nadie lo ha visto jamás, ¿no es cierto? Sin embargo, Cristo, sí, Él es la imagen del Dios invisible, ¿no es cierto? Y esa será la imagen que tendremos de Dios también cuando estemos en el cielo. Hace poco escuchaba, creo que era una pregunta, en un grupo que tengo con algunos compañeros de la academia, y surgía una pregunta de que cómo veríamos a Dios en el cielo. Es decir, nosotros ahora vivimos por la fe en Cristo, ¿no? Y Dios se ha dado a conocer a través de Cristo, su Hijo. Pero la pregunta era que si cuando estemos en el cielo vamos a poder ver al Padre, ¿no es cierto? ¿Qué creen ustedes ante esa pregunta? ¿Creen ustedes que nosotros vamos a poder ver al Padre? ¿No? ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí? Ok. Interesante pregunta, ¿no es cierto? Bien, hermanos. El punto es que
Dice nuestro Señor Jesucristo, ¿recuerdan ustedes cuando Felipe le pregunta, muéstranos al Padre y nos basta? Qué petición, ¿no? Muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué le dice el Señor, recuerdan? Tanto tiempo habéis estado conmigo y no conocéis al Padre. El que me ha visto a mí, ¿qué dice? Ha visto al Padre. ¿Y por qué? Porque los dos son ¿qué? Uno. Así que, y está claro, Cristo es la imagen del Dios invisible. Así que cuando estemos en el cielo, la imagen que vamos a tener de Dios es Cristo mismo. No vamos a tener necesidad de ver al Padre, porque viendo a Cristo es como verlo a Él. ¿Sí se entiende? Esa es la idea. Ver a Cristo en persona. Y claro, cuando lo veamos en el cielo, ya lo vamos a ver sin vendas, sin velo, sin pecado. Lo vamos a ver tal cual es, cara a cara. Eso va a ser algo sumamente glorioso, espectacular, no me imagino. Entonces, ver esa gloria de Dios en la faz de Jesucristo es más que suficiente. Ese es el punto. Ver a la gloria de Dios en la faz de Jesucristo es como ver a Dios mismo. Esa es la idea. Quise hacer esto porque, como digo, me acordé de esa pregunta que me pareció interesante y quise transmitírsela a ustedes para compartirlo, ¿no? Bien, seguimos adelante. Eso es solo parte del repaso, imagínense. La inmutabilidad de Dios. Esto quiere decir que Dios, ¿qué? Es el mismo, ¿verdad? No cambia. Muy bien. No cambia Él, sus planes, sus atributos. Ok. Luego hablamos de la infinitud de Dios y dentro de esa infinitud hay un grupo de atributos. Hablamos de la inmensidad de Dios, es decir, que Dios ¿qué? Exacto, es sumamente grande, ¿no es cierto? Inmenso, no tiene límites, ¿verdad? Exacto. Y por lo tanto, Él es ¿qué? Omnipresente, claro. Si Él es tan grande que lo llena todo en todo, que está por encima de toda la creación, pues Él está presente en todas partes. Eso es inevitable. Luego hablamos de otro aspecto de la infinitud de Dios, y es que Dios es eterno. ¿Y qué quiere decir que Dios es eterno? Exacto. Dios nunca tuvo principio, nunca tendrá fin. Quiero aquí también transmitirles otra pregunta que surgió después, hace como 2 domingos, 2 o 4 domingos, no me acuerdo, de un hermano aquí, después, y quiero transmitírsela para que todos aprovechemos, así como lo hice hace un momento. La pregunta era, bueno, ¿el hombre es un ser eterno? Y él me hacía esa pregunta porque nosotros, los hombres, los seres humanos, aunque vamos a morir físicamente, ¿no es cierto? Sin embargo, vamos a vivir eternamente, ¿no es cierto? Entonces él me hacía la pregunta, ¿son los seres humanos seres eternos? ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta? Ok, no. El alma no muere, ¿verdad? Ok, bueno, fíjese. ¿Qué es lo que compone al ser humano? ¿Cuál es la constitución natural del hombre? Ya lo vimos aquí con Ricardo en la escuela dominical. Es básicamente 2 cosas, cuerpo y alma. Eso es el ser humano, ¿no es cierto? Nuestros cuerpos un día van a morir, van a descender a la tumba, pero sin embargo también un día van a resucitar. Es decir, ese no va a ser el fin.
La muerte física no es el fin del hombre, como algunos piensan, no. Es tan solo el principio de una nueva existencia. Entonces, un día los seres humanos, todos, tanto ahora sí creyentes como incrédulos, todos van a recibir sus cuerpos nuevamente. Y van a recibir sus cuerpos con algo particular, y es que esos cuerpos ya no van a tener la capacidad de morir. ¿Sí? Ahora, respondiendo a la pregunta, ¿es entonces el hombre un ser eterno? Bueno, no es eterno en el sentido o en la medida que Dios es eterno, por supuesto que no. Porque nosotros tuvimos principio un día, ¿sí? Nosotros tuvimos principio. Dios no tuvo principio, Él siempre ha estado, siempre ha sido. Nosotros sí tuvimos principio alguna vez. Ahora, somos seres inmortales, eso es verdad. Somos seres inmortales. ¿Por qué? Porque ya una vez venimos a la existencia, no va a llegar el momento en que dejemos de existir. Es decir, no creemos en el aniquilacionismo. ¿Sí saben qué es esa palabra, no? Aniquilacionismo son las personas que creen que el ser humano va a dejar de existir completamente. ¿Sí? Algunos grupos, incluso religiosos, creen en eso y digo yo, bueno, si ellos creen en el aniquilacionismo, pues ¿qué sentido tiene predicar el evangelio? Si como quiera vas a dejar de existir, pues no hay razón, ¿no?, para predicar el evangelio. Pero bueno, el punto es este: somos seres ¿qué? Inmortales, ¿verdad? Y en ese sentido, como digo, vamos a tener una existencia eterna, pero a partir del momento en que empezamos, no igual que el ser de Dios. ¿Sí? Ok, otro atributo que vimos fue la omnisciencia. Esto quiere decir que Dios, ¿qué? Exactamente, todo lo sabe, todo lo conoce, ¿no es cierto? Muy bien. Y la última vez hablamos de este atributo, la omnipotencia de Dios. ¿Y qué significa esto? ¿Recuerdan? Ah, sí, les había dejado una tarea. ¿Se acuerdan? El Salmo 115:3. Está muy fácil. ¿Se recuerdan el versículo? A ver, parece que no hicieron la tarea. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. ¿Verdad? Nuestro Dios, todos. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Ahora, ese texto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque hay personas, claro, en su necedad, por supuesto, en su rebeldía, cuestionando a Dios, dicen, no, pero Dios no puede hacer todo. Dios no puede pecar. Dios no puede mentir. Claro, por supuesto que no puede hacer eso. Eso es contrario a su naturaleza. Pero, ¿qué es lo que Él sí puede hacer? Todo lo que Él quiere. Él no tiene límites como nosotros. Nosotros decimos, ay, yo, no sé, yo quisiera tener una propiedad por allá en las Islas Maldivas o algo así. No sé, es solo algo de la imaginación. O quisiera tener esto o aquello o hacer lo uno y lo otro. Ahora, no quiere decir que lo podemos hacer. Nuestro Dios, sí. Todo lo que quiso, ha hecho. Él no tiene límites, Él no tiene barreras para poner en ejercicio su poder, en actividad su poder. Entonces eso decíamos de la omnipotencia de Dios. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso, ha hecho. Por eso se llama el Todopoderoso. El día de hoy vamos a ver este atributo, la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios. Ahora, alguien pudiera decir, pero pues nosotros ya hablamos de la omnisciencia de Dios, ¿no es cierto? Es decir, que Dios todo lo sabe, todo lo conoce,
¿verdad? Y quiero preguntarles ahora a ustedes, ¿qué entienden ustedes por sabiduría? O sea, antes de empezar a ver el atributo de Dios, ¿qué entienden ustedes por sabiduría? Saberlo todo, conocimiento, ciencia. Escoger la mejor opción. Muy bien. Sí, el sabio. Muy bien. Lo que ustedes han dicho tiene que ver, por supuesto que sí. Conocimiento, ciencia. Sin embargo, sabiduría no es solo conocimiento. Porque eso ya lo vimos en la omnisciencia de Dios. Dios lo sabe todo. Dios tiene todo el conocimiento, ¿verdad? Entonces, no es precisamente eso, no es precisamente conocimiento o ciencia, es mucho más que eso. Y ahí sí, como dijo Jenny, es verdad, es saber escoger qué hacer en un momento dado. Sabiduría, como dice, bueno, aquí voy a leer la definición que tengo del atributo de la sabiduría de Dios. Dios es infinito en sabiduría. Él no está sujeto a errores. Escuchen. Claro, la sabiduría de Dios viene de que Él es omnisciente, de que Él lo sabe todo. Y por lo tanto, Él no está sujeto a errores. Dios nunca fracasa. Ni siquiera a imperfecciones. Él siempre toma las mejores decisiones porque Él sabe qué es lo que más le glorifica. ¿Sí se dan cuenta de la definición de sabiduría? De Dios, por supuesto. Es que Dios, en base, claro, a todo el conocimiento, a todo el poder, a todo lo que Él tiene, Él siempre toma las mejores decisiones porque Él siempre sabe qué es lo que más lo glorifica. Es por eso que, por ejemplo, ya lo he dicho, pero ahorita en los estudios de Romanos que estamos haciendo, en los sermones, especialmente del capítulo 9 al capítulo 11, esa sección donde el apóstol trata acerca del plan de Dios con Israel, de que si Dios ha fracasado en su plan con Israel, de la elección incondicional, bueno, de tantas cosas hermosas. Capítulos 9, 10 y 11. Y al final de esa porción, el apóstol termina exaltando qué atributo de manera específica. La sabiduría de Dios. ¿Por qué? Lo que Pablo está haciendo allí es reconocer que Dios, en su infinita sabiduría, hizo lo que más le placía. Hizo lo que más le glorificaba a sí mismo. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios, no? Sí. En sentido directo, fue a través de Jesucristo que se glorificó por nuestros pecados. Quería apoyar eso en la sabiduría de Dios, porque, como se dice, sabe que es lo que más lo glorifica. Es a través de esto, en pocas palabras, como creador, también en todas las cosas que hay, también como el pecado, pero siempre recordamos que Él no es la voz del pecado. Creo que eso vale en la sabiduría de Dios. Sí, está bien, muy bien. Ok, vamos a ver algunos textos aquí, no sé si me alcance todo el tiempo, pero vamos a ver algunos de ellos que tenemos aquí en pantalla. Éxodo capítulo 32, Éxodo 32, versículos 1 al 5.
Creo que estaba mirando que no, ese texto está mal. no corresponde. Job, sí, vamos a ir al siguiente porque esta cita de Éxodo no es correcta. Voy a corregir ahí. Vamos a ir al libro de Job, capítulo 38. Ahí habla, creo, del mismo como creador. Versículos 2 en adelante. Ustedes ya conocen la historia de Job, ¿no es cierto? Ustedes ya saben también lo que pasó con sus amigos, cómo en lugar de llegar a apoyarlo, a consolarlo, entonces llegaron fue a acusarlo, a juzgarlo. Y bueno, esto entonces al final lleva a Job a tener vamos a decir, una plática, una conversación con Dios mismo, ¿no es cierto? Y aquí Dios es el que va a hablar. Esto es interesante. En Job 38 Dios es quien habla. Dice, bueno, desde el 1 para que ustedes se den cuenta. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino. Es Dios el que va a hablar, ¿se dan cuenta? ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Y esto es interesante porque cuando uno empieza a leer Job, en el primer capítulo, se dice de Job que era un hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal, hombre justo, piadoso. Y uno diría, bueno, pues esa es la mejor descripción que podemos tener de un hombre, ¿no es cierto? No, está bien. Y sin embargo, aquí Dios le va a enseñar algo, como estoy leyendo aquí. Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Y esto es algo retórico, por supuesto. No es que Job le iba a responder a Dios todo lo que él va a decir a continuación, pero es para hacer caer en cuenta a Job de su propia realidad. Dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Y pudiéramos seguir leyendo. Dios está enseñándole a Job quién es él. Y lo hace enseñándole toda su creación. Cuando nosotros leemos el relato de Génesis, de que Dios hizo los cielos, la tierra, el mar, todas las cosas que hay en ellos, es solo un relato de la creación, pero es un relato, digamos, hasta cierto punto superficial, en el sentido de que ¿cómo hizo todas esas cosas? ¿No es cierto? Ok, sí. Pero aquí, por ejemplo, en el libro de Job, en el capítulo 38, 39 y 40 de Job, nosotros vemos muchísimos detalles que no vemos en el libro de Génesis, ¿no es cierto? Y entonces, ¿esto por qué? Porque Dios le está enseñando a Job cuánta sabiduría, cuánta ciencia, cuánta sabiduría se ocupó para hacer todo cuanto existe. Nosotros solo sabemos, por ejemplo, que, por ejemplo, en nuestro sistema solar hay 9 planetas, ahora dice que 10, que no sé cuántos, ya no hay un número preciso, pero bueno, y que orbitan alrededor del Sol y todo esto. Pero que alguien pueda explicar cómo se sostienen todos esos planetas, cómo se sostienen todas las galaxias, cómo se sostiene el mar, cómo no se sale de sus límites, que alguien me explique eso. ¿Quién puede explicarlo? No hay hombre que lo pueda explicar, ¿no es cierto?
Eso es una sabiduría mucho más alta que la nuestra. ¿Se dan cuenta? Es una sabiduría que está muy por encima de la nuestra. Nosotros no sabemos cómo funcionan las cosas en realidad. Claro, la ciencia a medida que avanza descubre cosas, ¿no es cierto? Eso es verdad también. Sin embargo, nunca van a llegar a entender todo cuanto existe y su propósito. Versículo 36 de Job 38. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? Capítulo 39, versículos 1 y 2. ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miraste tú las ciervas cuando están pariendo? ¿Contaste tú los meses de su preñez y sabes el tiempo cuando han de parir? Otra vez, y ahí pudiéramos seguir leyendo. Como les digo, quizás hoy ya la gente que sabe, los expertos, pueden decir, no, el tiempo de embarazo de una cabra montés es tanto tiempo, tantos meses, o lo que sea, ¿no es cierto? Y sin embargo, es todo lo que pueden saber, y no pueden saber más. Pero al final de cuentas es Dios el que ha diseñado todo de tal manera que funcione a la perfección. Si un bebé durara más del tiempo necesario en el vientre de su madre, o durara mucho menos, entonces eso ya se convierte en un problema, ¿no es cierto? Hay personas que se llaman 7 mesinas, ¿no? Que nacen no en los 9, sino en los 7 meses, y con algunas complicaciones, ¿no es verdad? Pero mi punto es este: Dios ha diseñado todo de tal manera que funciona a la perfección. Ese es el punto. Y eso es una sabiduría muy grande. Capítulo 42, versículo 3 de Job. Después de que Dios le da todo un discurso acerca de quién es Él, de cuánta sabiduría ocupó para hacer todo cuanto existe, entonces dice, bueno, el verso 2, yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Esa es la misma pregunta que Dios le hizo en el capítulo 38, ¿recuerdan? ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y a veces nos creemos que no las sabemos todas, ¿verdad? Y qué experiencia tan amarga por la que tuvo que pasar Job para llegar a entender que no entendía nada. ¿Se dan cuenta? Por supuesto, esto es un contraste entre lo que es la sabiduría de Dios y la sabiduría del hombre. Isaías, vamos a ir adelante. Sí. Ya revisaste vamos a ir a Éxodo, a ver. Ok, sí, Éxodo 31. Éxodo 31, versículos 1 al 5. Ah, sí, ya me acordé, ese. Yo no sé por qué puse 32. Esto es en el contexto cuando Dios le manda a Moisés que construya el tabernáculo con todo lo que se iba a ocupar. Y entonces mire lo interesante, Dios no solamente le dice a Moisés, mire, hagan eso. Ustedes miren a ver cómo lo hacen. No, mire lo que dice. Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y mire lo que dice. Y yo le he llenado del Espíritu de Dios
Mire lo que se ocupa para ser una persona sabia. Muchas personas pueden tener mucho conocimiento y sin embargo no ser sabios. ¿Se dan cuenta? Esto es muy importante. Muchas personas pueden tener mucho conocimiento y sin embargo no ser sabios. Dice, yo le he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Entonces Dios manda que se haga todo esta obra de arte, un tabernáculo, algo sumamente grande, majestuoso, pero Dios mismo se encargó de dar sabiduría a las personas que iban a trabajar en él. ¿Sí se dan cuenta? Dice, lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Como les decía, no es lo mismo tener conocimiento a ser una persona sabia. Isaías, vamos a ir ahora sí al profeta. Isaías capítulo 28, versículos 23 al 29. Estad atentos y oíd mi voz. Atended y oíd mi dicho. El que ara para sembrar, arará todo el día, romperá y quebrará los terrones de la tierra. Cuando ha igualado su superficie, está hablando en términos de agricultura, ¿no es cierto? Por supuesto. Cuando ha igualado su superficie, no derrama el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado. Escuchen, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. Así que lo que los agricultores, lo que los campesinos saben y conocen de la tierra, ellos no lo saben por su propia cuenta. ¿Quién les enseñó eso? Fíjense, este versículo me llamó la atención porque yo encuentro mucha sabiduría en las personas que trabajan en el campo, ¿saben? Y yo digo, wow, pero ¿cómo saben? Ellos dicen, no, es que tal día es cuando se debe sembrar esto, o tal día es cuando llega la cosecha, o en tal día llega el invierno, o cualquier cosa relacionada con, tú sabes, con la tierra, con el tiempo, con el clima. Y yo digo, wow, pero estas personas, ¿cómo tienen todo ese conocimiento, esa sabiduría? Y aquí encontré la respuesta. Es Dios. ¿Sí se dan cuenta? Versículo 26. Porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. Que el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. Interesante, ¿no es cierto? Terminemos este texto. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. También esto salió de Jehová de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. ¿Se dan cuenta? Así que todo lo que las personas conocen en cuanto, bueno, no solo en cuanto a agricultura, pero en cuanto a muchas más cosas, en realidad eso es un conocimiento que viene ¿de dónde? De lo alto, ¿no es cierto? Dice, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Ok, un texto más en el Antiguo Testamento, Jeremías, capítulo 10. Versículos 12 y 14. Dice, el que hizo la tierra con su poder, por supuesto, se ocupaba muchísimo poder. El que puso
en orden el mundo con su saber y extendió los cielos ¿con qué? Con su sabiduría. ¿Sí? Es decir, para crear todo cuanto existe, no solo se ocupaba de poder, claro, se ocupaba muchísimo poder, pero también se ocupaba de sabiduría. Porque si no hubiese sabiduría, donde no hay sabiduría y hay mucho poder, ¿qué ocurre? Todo es un caos. Esa es la realidad. Si Dios tuviera todo el poder, pero no fuera un Dios sabio, entonces ahí habría un problema. Obviamente no es así. Dios también es sabio. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Ven que, por ejemplo, esto del clima, de la lluvia y todo esto, es sabiduría de Dios. Es sabiduría. Dios sabe. Antes del diluvio no llovía, ¿no es cierto? Ustedes saben. Sino que había un vapor que regaba toda la tierra. Ahora, después del diluvio, creemos que ese sistema, vamos a decir de alguna manera, se dañó. Dejó de funcionar y entonces Dios implementó un nuevo sistema de riego a la tierra, que es ¿cuál? La lluvia. Y no solo eso, sino que Dios dice que mientras la tierra permanezca, ¿qué dice? Exactamente. Tanto la lluvia como el verano, ¿no es cierto? La siembra y la siega no dejarán de existir. Pero es Dios, ¿se dan cuenta? Es Dios el que se encarga en su sabiduría de que todo esto funcione. Imagínense ustedes que dejara de llover. Eso sería algo terrible, ¿no es cierto? Pero Dios se encarga de que eso no suceda. Ok. Vamos al Nuevo Testamento, a Romanos. Este era el texto que les hacía mención hace un momento. Romanos capítulo 11. Desde el versículo 30. Este es un resumen de lo que Pablo ha expuesto en los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos. Dice: pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, está hablando de los gentiles, ¿verdad? Gentiles eran todos aquellos, o son todos aquellos que no son judíos de raza. Pues vosotros como también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. ¿De quiénes? Los judíos, exactamente. ¿Qué dice? Que por la desobediencia de ellos nosotros alcanzamos ¿qué? Misericordia. Así también estos, los judíos, ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen misericordia. Es decir, Dios hizo un plan con Israel y llevó adelante su plan, llevó a cabo su plan. Pero ¿qué pasó? Israel fracasó en su pacto con Dios. Israel desobedeció. Entonces, ¿qué pasa? Que esa desobediencia de Israel, de Judá, ¿qué produjo? Produjo que Dios tuviera o mostrara misericordia para con ¿quiénes? Para con nosotros los gentiles. Ahora, habiéndosenos mostrado a nosotros gracia, misericordia, entonces, ¿qué hace Dios ahora con los judíos? Pues hace exactamente lo mismo que hizo con nosotros. Ahora Dios también va a mostrarles gracia y misericordia a ellos. Esa es la idea. Que aquí nadie se merece el cielo. Nadie se merece el favor de Dios. Ni judíos ni gentiles. No por el hecho de ser judío eso es mejor que ser gentil. No, absolutamente no. Pero la única manera como Dios ha decidido
salvar a todos los hombres es por la misericordia de Dios. Eso lo vimos en Romanos 9 en los sermones, ¿recuerdan? Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, de esa manera Dios va a tener misericordia no solo de uno, sino de todos, ¿no es cierto? Versículo 32 de Romanos 11. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¿Se dan cuenta? Antes, ¿quiénes eran los que estábamos en desobediencia? Nosotros, los gentiles. Después desobedece Israel, entonces Dios tiene misericordia de nosotros. Ahora que Dios ha tenido misericordia de nosotros, Israel estando en desobediencia, entonces Dios también va a tener misericordia de Israel. De esa manera, como les decía, ni los unos ni los otros se ganan el cielo, sino que depende únicamente de Dios, que sujetó a todos en desobediencia para tener de todos misericordia. Como digo, esto es un resumen de lo que Pablo ha dicho en los 3 capítulos anteriores. Y mira cómo termina este resumen. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Bien, como les decía, es en este contexto de la sabiduría que Dios usó para salvar a todos los hombres. Ustedes ya saben, si fuera por nosotros, ¿para dónde es que iríamos? Para el infierno, tanto judíos como gentiles. Eso era lo que merecíamos, ¿no es cierto? Ahora, Dios sujetó a todos en desobediencia, ¿para qué? Para mostrarles a todos misericordia. Así que la gloria, al final de cuentas, en la salvación, ¿quién se la debe llevar? Dios mismo. Eso es un plan que únicamente, vamos a decir, se le podía ocurrir al Señor. Esa es la idea. Ninguno de nosotros iba a poderse liberar por sí mismo de las fuerzas del enemigo. Esto únicamente lo hizo Dios en su sabiduría y en su soberanía, por supuesto. Ok, 1 Corintios 2, vamos a ir. ¿Puedo decir algo? Sí. Parte de la sabiduría de Dios. ¿Cuál es la sabiduría de los hombres? ¿Qué implica Dios? El temor. Ajá. Bueno, como dice el libro de Proverbios, ¿no? Claro. Quería apoyar eso también. Y vamos, en este texto de 1 Corintios 2, vamos a ver un poquito más lo que dice Herminio. 1 Corintios 2, versículos 6 al 13. Dice, porque en el versículo 5 del capítulo 2 dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces ahí viene el punto de la sabiduría del hombre, ¿no es cierto? Versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, escuchen, no de este siglo. Ahora, no se está refiriendo al siglo primero únicamente, sino que la palabra siglo se refiere a ¿qué? A este mundo, ¿no es cierto? A eso se refiere la palabra siglo. Y dice que hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este mundo, ni de los príncipes de este siglo o de este mundo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. ¿Se dan cuenta? La sabiduría de Dios, de la cual ahora nosotros podemos tener alguna participación, no es una sabiduría de hombres. Como les decía,
en Romanos 11, esto no fue que se le ocurrió a una persona planear todo lo que Dios hizo con Israel y con la iglesia. No. Esto no se le ocurrió a nadie. Esto es algo de Dios. Hablamos sabiduría de Dios en misterio. La iglesia, en su aspecto general, la iglesia era un misterio. En el Antiguo Testamento no se tenía ni idea de qué se trataba todo esto. Pero ahí estaba. Era un misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes, escuchen, de este siglo o de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Piensen en esto. Ustedes saben que los judíos fueron el pueblo de Dios en el antiguo pacto. Y a ellos se les dio la ley, los profetas, las promesas, los pactos, ¿no es cierto? Es decir, ellos tenían el conocimiento necesario, vamos a decir. Y sin embargo, pregunta, ¿qué hicieron cuando vino el cumplimiento de esas profecías, de esas promesas y de esos pactos? Lo crucificaron. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa sabiduría de Israel, vamos a decir, no fue exitosa. Esa sabiduría de Israel, vamos a decir, en lugar de... Ellos se enorgullecieron tanto, voy a poner en estas palabras, Israel se enorgullecía tanto del hecho de ser partícipe de estas profecías, de estas promesas y de estos pactos, que ellos en realidad olvidaron la esencia del pacto mismo. Versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Recuerdan en Éxodo 31, quién fue el que le dio espíritu de sabiduría a esos hombres para construir el tabernáculo? Fue Dios. Y miren lo que dice aquí, que Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, es decir, esas cosas que estaban en un misterio, envueltas en un misterio para nosotros los hombres, Dios nos las reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Es decir, cosas que los santos en el Antiguo Testamento no alcanzaban a comprender o no entendían, Dios ahora a nosotros nos las ha revelado por su Espíritu de sabiduría. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, ni con las que enseña, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y el versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, esa sabiduría de la cual nosotros ahora somos beneficiados, de la cual somos partícipes, no es una sabiduría de hombres, ¿no es cierto? Es una sabiduría mucho más alta, mucho más elevada, es la sabiduría de Dios. Hermano, ¿puedo decir algo? Claro que sí. Ese versículo de 2 de Corintios 9, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido el corazón de hombre. Estas son las que yo he preparado ahora. Pero con este versículo, a mí personalmente, pues ahí en la iglesia donde antes nos engañan con ese versículo, para que creamos en los profetas, falsos profetas que vienen diciendo que ellos traen nuevas revelaciones, que
Sí, seguramente. Porque para que uno crea en los profetas, en cosas que tú no has visto, pero literalmente me imagino. Ya, sí, como hacen con muchos otros textos, lamentablemente. Oscurecen esa verdad, Sí. poniéndonos cosas como dice aquí, que el hombre natural no las puede entender. No las puede entender, exacto. Quieren hacer de los creyentes superhombres, en otras palabras. Sí. Correcto. Dios, y eso lo vamos a ver, si Dios quiere, el próximo domingo en el sermón. El título del sermón es ¿Ha fracasado Dios en su plan con Israel? Ahí les adelanto. Y vamos a ver la respuesta allí. Pero en pocas palabras, por supuesto que Dios no ha fracasado en su plan con Israel. Y no ha fracasado por la sencilla razón de lo que ya Pablo dijo en el versículo 6 de Romanos 9, que no todos los que descienden de Israel son israelitas. No se trata de eso. Ni por ser todos descendientes de Abraham son llamados hijos. No. No se trata de meramente de un Israel físico. Se trata de un Israel espiritual. ¿No es cierto? Eso por un lado. Y por otro lado, sí, por supuesto, vamos a decir que Dios en su soberanía, en su sabiduría, había determinado que así sucediera, que Israel como pueblo de Dios fracasara en su cumplimiento del pacto. ¿Para qué? Como vimos hace un momento en Romanos 11, versículo 30 al 32, para tener de todos misericordia. Porque si ustedes se dan cuenta, leyendo la epístola a los romanos, exponiéndola, nos hemos dado cuenta cómo los judíos tenían un orgullo intrínseco en ellos, ¿no? Ellos decían, no, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros somos de la circuncisión, a nosotros se nos dio la ley, los pactos, la promesa, Y ellos ya estaban creídos, convencidos de que por eso se iban a ganar el cielo. Es por eso que Dios permite que Israel fracase y caiga en desobediencia. Para que Israel, como pueblo, sepa que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Por eso Dios, respondiendo a la pregunta, por eso Dios así determinó que fuera, que Israel fracasara. ¿Para qué? Para mostrarles también a ellos misericordia, así como lo ha hecho con nosotros también. Muy bien. Rápidamente, Colosenses 1, versículos 9 y 10. Por lo cual, también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos. Esta es una oración del apóstol a favor de los hermanos en Colosas. Y bueno, no solo de ellos, también de todos los santos. Y miren cuál es la petición del apóstol Pablo. Es bien interesante. Dice, por lo cual también nosotros desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis, ¿qué? Llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Wow, qué petición, ¿no es cierto? Qué petición. Que seamos, ¿qué? Llenos del conocimiento de su voluntad, es decir, de su palabra, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Porque esto no compete a sabiduría de hombres, sino a sabiduría de Dios. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Y quiero que presten atención a la conexión de estos versículos.
para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, noten, Pablo está orando a Dios para que los creyentes seamos llenos del conocimiento y de toda sabiduría de Dios. ¿Y para qué? Pues para que andemos como es digno del Señor, para que le agrademos en todo y para que llevemos fruto. ¿Se dan cuenta? Volviendo a la definición de lo que era sabiduría. Sabiduría no solo es el conocimiento en sí, claro, se ocupa el conocimiento, pero sabiduría es usar o emplear ese conocimiento para hacer lo que más le agrada al Señor. Eso es sabiduría. Y así Dios lo hace. Dios usa todo su conocimiento para hacer siempre lo que a Él más le agrada. Eso es sabiduría. Y ¿alguien iba a decir algo? Así es. Sí. Entonces, una persona puede tener sabiduría e inteligencia y conocimiento, pero sin el Espíritu. Pues sin el Espíritu no tienes sabiduría. Exactamente, porque hay gente que puede decir, no, está lleno de sabiduría, pero sabemos que si no tiene el Espíritu Santo, esa sabiduría no es conforme a la Escritura. Es sabiduría de hombres. Ese es el punto. Miren, mis hermanos, rápidamente. Hablando de los hombres más lúcidos, más inteligentes, vamos a decir, de sabiduría humana, ¿no es cierto? Hablando, por ejemplo, como de Platón, de Sócrates, de Aristóteles, o más reciente de Einstein, por ejemplo. En fin, mentes tan brillantes como esos hombres. Pregunta, ¿hasta dónde les alcanzó su sabiduría, su conocimiento? Claro, llegaron a descubrir muchas cosas, fantástico, lo que hicieron. Pero, lamentablemente, fracasaron en su intento por encontrar la verdad. Se acercaron algunos llegaron a hablar acerca de algo, de una sustancia inteligente que está por encima de todo, pero eso fue lo más que llegaron. Entonces, volviendo al punto, se dan cuenta cómo la sabiduría del hombre no es suficiente. No es suficiente. Es necesario tener al Espíritu de Dios. Porque por más inteligente que sea una persona, escuchen esto, por más inteligente y sobria que sea una persona, nunca va a llegar al conocimiento de la verdad de Dios y nunca va a llegar a hacer cosas que le agradan a Dios. Todo va a ser en su vida, al final de cuentas, un fracaso. Sí, hermana. Yo pienso que esa sabiduría humana llegan hasta donde Dios le permite, ¿no? Porque de todas formas Dios se enseñorea aún en el que no cree en Él. Así es que por muy sabia que sea la persona, no va a alcanzar lo que Él quiere, porque si Dios no se lo permite. Claro, es como le decía, ni siquiera los santos del Antiguo Testamento comprendían de qué se trataba todo esto. No fue hasta que el Señor vino y les comunicó a sus apóstoles los misterios del reino. ¿Se dan cuenta? Señor, ¿por qué los hablas en parábolas? Hablando de los demás, para que ellos viendo no vean y oyendo no oigan, ni entiendan, ni crean, ni se salven. Pero a vosotros, le dice a sus discípulos, a vosotros les es concedido saber los misterios o los secretos del reino. Es lo que decía, hombres tan sabios, ¿no? Nicodemo, un hombre
de mucho conocimiento, maestro, en fin. Y, Señor, o sea, claro, iba inquieto, no sabía, no tenía respuesta. ¿Se dan cuenta? Ese es el punto. Aún los mejores maestros pueden estar vacíos por dentro, digámoslo así, estar sin sabiduría. Bien, hermanos, vamos a dejar hasta aquí porque ya el tiempo nos llegó. Si tienen más preguntas o algo, pues ahorita podemos también conversar. ¿Listo? Oremos. Padre bueno y misericordioso, bendito Señor, gracias te damos. Gracias damos por tu bondad, tu misericordia, y gracias te damos, Señor, por la sabiduría que has usado, Señor, para hacer todo cuanto has hecho, no solo en la creación, pero también, Señor, en tu plan eterno de redención. Gracias te damos, Señor, porque es sabiduría infinita, mucho más allá de nuestra mente. Gracias te damos, Señor, porque ahora también nos la has revelado a nosotros por tu Espíritu y por tu palabra. Y te rogamos, Señor, manténnos siempre humildes con el conocimiento que tú nos das. Gracias te damos porque te has revelado, Señor, pero, oh Dios, enséñanos humildad, enséñanos a andar de acuerdo, Señor, a tu palabra. Te rogamos, oh Dios, estas cosas. Bendícenos en este día, en este tiempo de comunión también que tenemos como hermanos. En Cristo Jesús. Amén.